Acompáñanos por esta travesía. Amén. Damos por iniciado. Vamos a leer y luego oramos. La lección es la número 9. Pero vamos a leer el capítulo 3 de la primera libro de Samuel. Primero y único. Porque el segundo libro sabemos que no lo escribió Samuel porque ya había partido con el Señor. Amén. Pero yo me atrevo a creer que fue por el gran respeto que le tenían que le pusieron el segundo libro de Samuel. Es uno de los atrevimientos que uno a veces... O sea, es muy increíble eso, ¿verdad? O sea, era un gran hombre de Dios, Samuel. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor por respeto a la palabra, reverencia. Yo me pongo de pie. Si te gusta, puede ponerse también, amén. Como sabemos, ¿verdad? Nada es obligatorio aquí. Por eso lo digo así. Amén, para que si alguien ve esta grabación, sepa quiénes somos, amén, en el Señor. Y bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y vamos a leerlo, si gusta lo leemos alternadamente. Ahora vamos a leerlo hacia la derecha. Comienzo, luego sigue el hermano Darío, luego el hermano Rico, y el que se vaya llegando lo podemos ir añadiendo, amén. Y dice: había ya reinado Saúl 1 año. Perdón, ¿es segunda de Samuel? ¿O es primera? Primera de Samuel. Primera de Samuel 3. No es el 13, yo estoy en el 13. Yo dije que raro, la mía no dice así. No dice así, yo me fui con la finta, yo creo. Perdón, hermanos, bueno, comenzamos de nuevo. Versículo 1 del primer libro de Samuel, capítulo 3. Y bueno, como ya habíamos dicho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba él el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, amén. Y Jehová... No, todavía me falta. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos.
Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. y le mostraré yo que le juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues él a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todos. Y Jehová volvió a aparecer, aparecer, sí, que era porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué pasaje tan tremendo, ¿verdad? Hay tantas cosas, ¿verdad? En este pasaje, ¿verdad? Yo como de costumbre traigo mis apuntes del libro, ¿verdad? Pero ¿verdad? Simplemente para tratar de retener, ¿verdad? No es la otra la razón, ¿verdad? Yo sé que en el libro está muy bien explicado. Primera de Samuel 3, ¿verdad? Que acabamos de leer del 1 al 21. Amén, que son los versículos que trae el capítulo. Amén. Yo quiero poner en silencio mi celular porque no quiero interrumpir, ¿verdad? Ahí está. Sí, perdón, hermano. Principio bíblico. Dice el libro, ¿verdad?, que Dios llama a aquellos que cultivan cualidades agradables a Él, ¿verdad? Pues yo lo que quiero, ¿verdad?, hablar para comenzar, bueno, quiero orar, ¿verdad?, porque habíamos dicho que íbamos a orar y no hemos orado. Acabamos de leer y vamos a orar, a decirle al Señor gracias, Padre Santo, porque nos permites estar una vez más delante de tu presencia, Señor, en este año que acaba de comenzar, oh Padre Santo. Hemos podido estar en el primer culto del año y también podemos estar en la primera clase del año el día de hoy, oh Padre Santo. Gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor Santo. Bendito eres tú, Señor. Yo, Padre Santo, te doy gracias, oh Señor, por mí y por mis hermanos, Padre, por mi hermano Darío, mi hermano Juventino, Señor. Yo sé que tú eres fiel, Señor, y que tú haces como mejor te parece. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Trae con bien al resto de mis hermanos, libres de todo accidente y de toda acechanza del enemigo. Tráelos con bien hasta tu casa, Señor, con alegría, con paz, con regocijo y agradecimiento, Señor. Ponemos esta clase en tus manos. Nos humillamos ante ti, Señor. Te damos gloria y honra y alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Así es, mis hermanos. Gloria al Señor, ¿verdad? Por poco y no orábamos, ¿verdad? Pero gloria al Señor, gloria a Cristo, que vive y reina para siempre, ¿verdad? Como leíamos, ¿verdad?, como acababa de leer, el principio bíblico de todo este pasaje, ¿verdad?, es que Dios llama
aquellos que cultivan cualidades agradables a Él, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que pues eso es muy cierto, ¿verdad? Dios llama si uno se esfuerza por agradarle a Él, ¿verdad? Principalmente, uno debe de hacer el esfuerzo por quitar toda cosa impía de nuestra vida, toda impiedad, ¿verdad?, de nuestras vidas, hacerla a un lado, desecharla, no practicarla, no vivir como vive la gente que no conoce al Señor, ¿verdad?, sin temor de Dios, sin Dios y sin esperanza, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Quiero leer Salmo 125, 1. Amén. Allá habla algo hermoso, que de hecho lo leímos en el primer culto del año, del miércoles que acaba de pasar, ¿verdad? Y es algo hermoso. Ese salmo habla de la protección del Señor para su pueblo. Pero en ese versículo 1 hay algo que muchas veces lo vemos tan rápido y no lo captamos, amén. Y eso a mí me había pasado por muchas ocasiones, pero ahora cuando lo leo, lo veo un poquito diferente. Principalmente porque me lo dieron en palabra de Dios para mi vida personalmente, ¿verdad? Y me gusta ese versículo, leerlo por esa razón también. Y lo voy a leer. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Verdad? Y sigue hablando ahí de cómo dice, como Jerusalén tiene montes, será alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Pero no nos olvidemos de lo que dice el primer versículo de Salmo 125:1. Es un versículo nomás que estamos aquí añadiendo y sacándole el jugo, ¿no? Como decimos, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hace referencia a un monte, pero esta referencia se refiere a la fidelidad que Dios espera de nosotros, amén. ¿Verdad? Muchos podríamos decir, no, pero pues Dios perdona. Ciertamente Dios nos perdona, ¿verdad? Dice la palabra, como el Padre perdona a su Hijo, ¿no? Dios nos perdona, pero Dios espera su fidelidad de su pueblo. Dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dios espera que nosotros seamos inmovibles en nuestra fidelidad hacia Él. Amén, que nada nos mueva, que este mundo no nos mueva, de hecho. ¿Verdad? El mundo trata de hacer sus cosas y ¿verdad? Y trata de influenciarnos, ¿no? Trata de influenciar nuestras vidas. Pero sabemos que los hijos verdaderos del Señor, de Dios, eso no los mueve. Amén. Y pues sí, ¿verdad? Aquí vemos a un Samuel. Estábamos leyendo el capítulo que trae el libro. Es Primera de Samuel, capítulo 3, todo el capítulo, ¿verdad? Del 1 al 22. Que son todos los versículos que leímos. A Samuel, ¿verdad? Que era un muchacho que le gustaba agradar a Dios. Principalmente, ¿verdad? Yo pienso que Samuel no era un muchacho que estaba maleado, no había aprendido malas costumbres afuera, no tuvo esa oportunidad y fue muy bueno para él, ¿verdad? Que él estuvo enfocado buscando a Dios, ¿verdad? Yo sé que todos no tuvimos esa oportunidad, ¿verdad? Porque ¿verdad? Venimos de un mundo que desafortunadamente, ¿verdad? Pues tuvimos que pasar por algún tiempo por ahí, pero Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Y nos alcanzó. Mi testimonio, ¿verdad? Rápido, así, ¿verdad? Sin entrar muy profundo. Yo tenía 18 años cuando conocí al Señor. Ya había comenzado a hacer vicios, a tomar y a fumar. No drogas, pero entre comillas los cigarros legales, ¿no? De aquel tiempo. Yo hacía eso. Y bueno, lo que yo quiero decir respecto a eso es que Dios me rescató a tiempo, ¿verdad? Antes de que me metiera más profundo en eso. ¿Por qué? Porque pues ya había empezado, ya pues el enemigo ya tenía sus trampas preparadas para tenerme atado, ¿no? A algo. Y pues que el Señor lo reprenda, ¿no? Pero el Señor, ¿verdad? Tuvo misericordia de mí y así yo sé que de todos los que estamos aquí también, ¿verdad? Dios tuvo misericordia y pues nos hizo libres de eso, ¿verdad? Pero vemos a Samuel que él comenzó de niño, ¿verdad? O sea, Dios lo guardó
¿verdad? De malearse mucho, ¿verdad? Como muchos de nosotros, el enemigo nos envolvió y no, y pues nosotros sabemos que son cosas espirituales, no por decir uno voy a salir de eso cuando quiera, va a hacerlo, ¿verdad? Sino que sabemos que solamente si le damos lugar a nuestro Señor Jesucristo lo vamos a poder hacer, o de otra manera no hay forma, no hay manera, ¿verdad? Sí, es aquí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, ¿verdad? Pues yo pienso que eso es una razón de parte de Samuel de alegría, pero de parte de las otras personas que ya no tenían visión, o sea, de tristeza, ¿verdad? Porque dice que el que estaba de encargado al frente ya no tenía visión con frecuencia de parte de Dios, ¿verdad? No había palabra que hiciera estremecer al pueblo de parte de Dios, ¿verdad? Que hiciera, ¿verdad? Un cambio, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando Dios llega a nuestra vida, lo principal que hace nuestro Señor es cambiarnos, ¿verdad? La palabra nos marca, nos deja huellas en nuestra vida, amén, ¿verdad? Y pues yo pienso que el principal asunto es que nosotros veamos, ¿verdad? Cómo estamos nosotros parados delante de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Esto se cree de esta manera que Dios habla con todo aquel que se dispone, ¿verdad? Como en este momento Samuel se dispuso. Él estaba toda su vida entregada a Dios, ¿verdad? Más vemos que aún no le había llegado su tiempo hasta ese momento, ¿verdad? Hasta ese momento Dios decidió hablar con él, ¿verdad? Y pues fue de una manera audible, ¿verdad? Dios le habló por su nombre, y pues tremendo, ¿verdad? Ese es el principio bíblico, ¿verdad? Que Dios llama a aquellos que cultivan cualidades agradables a Él. Hay un pasaje que dice que Dios es justo, ¿verdad? Y todo el que hace justicia, pues, es nacido de Dios. Todo el que practica la justicia, ¿verdad? Lo que es justo, ¿verdad? Debe uno de saber dejar las cosas, ¿verdad? Que son, a decirlo así, a veces conveniencias de uno, ¿verdad? Uno dice, no, pues a mí me conviene más esta cosa, aunque a veces Dios dice de otro modo, ¿verdad? Pero no. Nosotros debemos de tener temor del Señor. Siento que me aprieta un poquito esto, pero gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Dios espera, ¿verdad? Que nosotros busquemos agradarle a Él en todo tiempo. El temor del Señor va por delante, ¿verdad? Voy a continuar leyendo lo que dice. Vamos a leer el versículo clave, que es el 3:10. Dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Sabemos que eso fue después de que ya lo había instruido Elí, el sacerdote, ¿verdad? Él tuvo que instruirle porque, o sea, aunque Samuel se esforzaba por agradar a Dios y todo, pero él, ¿verdad? Todavía no tenía una experiencia, ¿verdad? Sabemos que a ese momento, ¿verdad? Lo instruyeron y ya él supo que responderle a Dios, ¿verdad? Como siempre ha dicho el pastor José Pagán, a Dios se le responde con humildad. Usted tiene que entregar uno completo a Él, ¿verdad? Con humildad principalmente. No puede uno estar con arrogancia, ¿verdad? No puede decir uno, sí, Señor, habla. Ahí, cuando me levante, pues ahí veo a ver qué me hablaste, ¿verdad? No, sabemos que no funciona así, ¿verdad? Uno tiene que prestar oído, atención, ¿verdad? Tiene que, Señor, habla. Y he aquí tu siervo, dispuesto a hacer tu voluntad. Muchas veces, ¿verdad? Lo que Dios nos pida, muchas veces se nos es difícil, ¿verdad? Se nos es duro. Muchas veces no, ¿verdad? Pero muchas veces sí. A muchos les ha costado, o nos ha costado, por decirlo así, ¿verdad? Pero sabemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, amén. Más allá de lo que, ¿verdad? Nosotros podamos esperar, ¿verdad? La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dios es bueno, no es malo, ¿verdad? Muchas veces uno cree que esa es solamente una frase de domingo. Dios es bueno, ¿verdad? Recuerdo que el pastor Samuel Díaz repetía mucho esa frase. Dios es bueno, ¿verdad? Pero es verdad, no es
un nomás para rellenar, ¿sí me entiendes? Sino que es cierto, Dios es muy bueno, y si lo tomamos nosotros por el lado bueno, como Él es bueno, Dios no es malo, es justo, eso sí es justo, dice la palabra, también es fuego consumidor, ¿verdad? O sea, no es que sea malo, es justo, más que nada Él es justo, su justicia, ¿verdad? Es un Dios bueno, y si nosotros queremos comportarnos de tal manera, vamos a vivir unas vidas pues agradables, ¿verdad? No nos va a ir mal, más que nada no nos va a ir mal, nos va a ir bien, ¿verdad? Estar dentro de la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Se me viene a la mente un versículo donde Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía, ya no hago lo que yo quiero, dice, pero si hago lo que no quiero, testifico que la ley es buena y santa. Dice, o sea, porque en mi carne, dice, está el hacer el mal, pero encuentro que en mi cuerpo está la ley del pecado, pero dice, la ley de Dios es buena y santa, justa, entonces me conviene, yo sé que es correcta la palabra de Dios, por eso sigo la palabra de Dios, aunque me cuesta, ¿verdad? Y yo sé que no dice exactamente así, ¿verdad? Lo estoy parafraseando de alguna manera, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿verdad? Nos enseña que ¿verdad? La palabra de Dios es lo justo, lo correcto. Sabemos que estamos en lo correcto, ¿verdad? Y no es que lo dude, ¿verdad? Simplemente que Dios nos testifica que estamos en lo correcto si le obedecemos a Él. Le servimos a Él como Samuel lo hizo, amén. Samuel, ¿verdad? Tuvo a... Él cultivó una relación con Dios tan hermosa, ¿no? Él cultivó una relación con el Señor constante, ¿verdad? Él estaba ahí y él no estaba ahí para perder el tiempo. Yo me pongo a pensar, probablemente, ¿verdad? Ahí estaban los hijos de Elí, ¿verdad? Por ahí estaban. Probablemente les pudo tocar a ellos esa bendición, pero la desperdiciaron, la desaprovecharon, ¿verdad? Ellos eran los hijos de los sacerdotes. Si ellos hubieran estado atentos a obedecer a Dios, esa bendición hubiera sido para ellos muy probable. Sin embargo, Dios tuvo que traer a alguien. ¿Para qué? Para que hiciera su voluntad sin prejuicios, digamos. Muchas veces creemos que las cosas nos pertenecen. Nada puede estar más lejos de la verdad. ¿Verdad? Dios es justo y Él no hace acepción de personas, de nadie. Él da en justicia, en amor, ¿verdad? Y no necesariamente, ¿verdad? Nadie somos, ¿verdad? El mejor, por decirlo así, pero Dios, Él es el quien determina quién es quién, ¿verdad? O sea, yo no puedo darme golpes de pecho y decir, soy muy bueno, porque Dios me conoce, ¿verdad? En todo lugar, Dios nos conoce a todos. ¿Verdad? Nosotros sabemos que principalmente nuestro Dios está dentro de nosotros. Amén. ¿Cómo podemos, ¿verdad? No podemos mentirle. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo, ¿verdad? Dice el salmista, dice, todavía no está la palabra en mi boca, he aquí tú ya lo sabes todo. Amén. Por eso, ¿verdad? Cuando alguien duda de Dios, Dios lo sabe, o sea, no tiene que ni siquiera decir nada, Dios lo sabe ya. Estás dudando del poder del Señor, ¿verdad? Y yo no digo, ¿verdad? Que sea el mejor tampoco. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? El enemigo se encarga de tentarnos, ¿verdad? De ponernos pensamientos, tirarnos pensamientos, ¿verdad? Y pues uno tiene que saber, ¿verdad? A luchar contra esos pensamientos, ¿verdad? Saberlo sujetar a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Como dice su palabra, ¿verdad? Y eso es parte de la lucha, ¿verdad? Pero voy a continuar leyendo para seguirnos metiendo en el tema. Dice, objetivo general, distinguir las cualidades que Dios busca en los llamados para servir, ¿verdad? Uno tiene que ver las buenas cualidades, ¿verdad? No buscarnos el mal, ¿verdad? Por decirlo así, no, pues, ¿verdad? Que yo me pusiera a hablar de alguien, de alguno de los hermanos que sirve, no, sí, pero, ¿verdad? Luego empezar a vomitar esas cosas malas, ¿verdad? Es incorrecto, es nocivo, ¿verdad? Y trae división. Cuando uno, ¿verdad? Más bien uno debe buscar, ¿no? Pues mira, el hermano, sirve, ¿verdad? Y él hace esto
para el pueblo de Dios, por decirlo así. Ahorita se me vino a la mente cuando murió una sierva del Señor, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ah, creo que se llamaba Tabita o algo así. Perdón, hermano, sí. Y dice la Biblia que llamaron a Pedro para que orara por ella. Ella ya había fallecido, ¿verdad? Pero llamaron a Pedro, al apóstol Pedro, para que orara por ella, ¿verdad? Y dice que las viudas y toda la gente que ella había hecho buenas obras, le testificaban y le mostraban las cosas que ella hacía en vida, ¿no? Y entonces a Pedro, era el apóstol Pedro, oró por ella. Y pues dicen que el Señor la levantó, dice, ¿verdad? La escritura, que el Señor la levantó, ¿verdad? O sea, hablo de eso, ¿no? Y yo pienso que a esto se refiere la escritura, hablar de las buenas cosas de las personas, no solamente, ¿verdad?, cuando ya hayan pasado de esta vida, sino aún en esta vida, ¿verdad? Reconocer, dice, ¿verdad? Reconozcamos a las personas que sirven al Señor. A las personas que sirven al Señor, ¿verdad? No hablemos mal de ellos, hablemos bien, ¿verdad? Hablemos bien de ellos. Gloria al Señor. Distinguir las cualidades que Dios busca en los llamados para servir, principalmente las cualidades, buenas cualidades que el Señor busca, ¿verdad? Sabemos que el Señor busca lo bueno, no lo malo. Dice, objetivos específicos que el alumno, ¿verdad? Tiene 2 puntitos, dice, valore la importancia de cultivar las cualidades agradables a Dios. O sea, necesitamos valorar, ¿verdad? Necesitamos saber que es importante para el Señor, que valoremos las cualidades importantes, no solamente en los demás, en nosotros también, ¿verdad? O sea, saber que eso tiene valor para con Dios. Acepte el llamado que Dios le hace para servir. Gracias, Señor. ¿Verdad? Pues a Dios, a todos nos hace llamados para servir y a veces más de uno, ¿verdad? Y pues Dios espera, ¿verdad?, nuestra completa disposición, ¿verdad? Heme aquí, Señor, y no solamente de palabras, sino de hecho, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Ahorita se me vino a la mente cuando el Señor puso una parábola de 2 jóvenes, ¿verdad?, que su padre le dijo a uno, hijo, voy a trabajar a mi viña el día de hoy, y que le dijo, sí, Señor, y no fue. Y el segundo le dijo, hijo, voy a trabajar a mi viña hoy. Y dijo, no, padre, no voy a ir. Pero después dice la palabra que ese que dijo que no, volvió arrepentido, dijo, sí, Señor. ¿Verdad? O sea, el que dijo primero que no, realmente la hizo, finalmente. El otro que dijo sí, no la hizo. O sea, un claro ejemplo. A veces hablamos de más y no cumplimos. Ay, Dios espera que cumplamos, amén, con Él. Sí, amén. Dios está en todo lugar, en todo momento. Dice, vivimos en un mundo donde se necesitan cada vez más personas que sirvan a Dios de manera incondicional, o sea, cada vez, ¿verdad? Yo recuerdo que tomé una clase acerca de liderazgo hace añalales, un poquito más de 20 años. De hecho, ustedes conocen al maestro, se llama Jorge Ruiz, un pastor que ha venido. Él me dio esa clase hace más de 20 años. Es hermano, yo lo conozco desde hace muchos años. Pero, recuerdo que esa clase el Señor le puso al hermano, un libro que se llama El Líder, ¿verdad? Y nos estaba enseñando a través de ese libro que dice, Dios no anda buscando, estrellas. Dios no anda buscando estrellas, no anda buscando personas que quieran lucirse, los grandes. Anda buscando siervos humildes. A eso es lo que busca nuestro Señor. Y me acuerdo que había un ejemplo que decía, hay un lugar, ¿verdad?, que se llama el Salón de la Fama, pero no necesariamente es bueno, sino del mundo. En ese lugar, ¿verdad?, todos son estrellas, ¿verdad? Nadie, o sea, es muy improbable que alguien diga, ¿sabes qué? Yo voy a ayudarte para que tú luzcas más. No, todos quieren lucir más que todos, ¿verdad? Muy contrario a lo que es a servirle a nuestro Dios, ¿verdad? Dios espera que nosotros levantemos a nuestros hermanos, nos levantemos unos a otros, ¿verdad? En vez de meternos el pie hablar mal de nuestro hermano a espaldas, sino que estemos dispuestos. No, si el hermano es muy a decir, va a hablar bien de él, es muy buen hermano cristiano, ¿verdad?
¿verdad? Que todos tengamos esa disposición de servir a nuestro hermano, ¿verdad? Si nuestro hermano es líder, si nuestro hermano nos preside, es un buen líder, ¿verdad? No vamos a decir, no, que tiene sus fallas, ¿verdad? Por decirlo así. No vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque es desagradable a Dios, ¿verdad? Estamos estorbando a su obra principalmente. Dios escogió a aquel hermano. Respetemos principalmente a Dios. A través de respetar a nuestro hermano, le vamos a respetar a Dios también. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Dice, de manera incondicional. En esta ocasión encontramos a Samuel, un joven que servía en la casa de Dios. En varias ocasiones llamó a este jovencito. Cada vez que escuchó el llamado, corrió hacia el dormitorio de Elí, el sumo sacerdote, creyendo que era él quien lo llamaba. Hasta que fue guiado por Elí, él respondió al llamado de Dios. En estos tiempos, Dios también está llamando a jóvenes que estén dispuestos a servir como Samuel lo hizo y estar dispuestos a ir donde Dios los llame. Pues yo me atrevo a pensar a jóvenes y a todos. Dios nos está llamando a todos, ¿verdad? O sea, a todos. Yo escuché a un hermano que dijo, si Sara y Abraham hubieran sido unos jovencitos de 20, 21 años, probablemente no estuvieran en la Biblia. Pero el milagro grande fue que, o sea, ellos eran unos ancianos y Dios los usó, o sea, los usó cuando ellos no tenían la fuerza, ¿verdad? No tenían la fuerza. Entonces se da, Dios busca solamente un corazón que esté para Él. Eso es todo, que esté para Él y que nos movamos para Él. Aunque tengamos el mínimo esfuerzo, aunque hagamos esto así nada más, pero que lo hagamos para Dios, ¿verdad? O sea, lo más sencillo, para Dios. Y nos irá mejor, amén. Tendremos mejor recompensa, mejor de cualquier obra que hagamos para el Señor. ¿Verdad? Sea lo que sea, pero que sea para el Señor. Está llamando, en estos tiempos Dios está llamando a jóvenes que están dispuestos a servir como Samuel lo hizo y estar dispuesto a ir a donde Dios los llame. Y ciertamente Dios sí quiere a los jóvenes, no vamos a decir que no, Dios los quiere, ¿verdad? A todos nos quiere, pero Dios quiere que, ¿verdad?, los jóvenes le dediquen su fuerza a Él, ¿verdad? Que esa fuerza, ese brío que tienen en edad de juventud, que sepan encauzarlo hacia Dios, que sus tutores, ¿verdad?, las personas que los guían, sepan dirigirlos, ¿verdad? Y no vayan como por decirlo así, como algo desbocado, ¿verdad?, que va sin rumbo, ¿verdad?, sino que llevemos una dirección fija, un rumbo fijo, ¿verdad? Pero principalmente, ¿verdad?, sabemos que Dios creó este universo de la nada, ¿verdad? Y cuando nosotros se nos acaba todo, Dios es la materia prima, ¿verdad?, de Dios, la nada. ¿Por qué? Porque es solamente su poder, su fuerza. Cuando nosotros se nos acaban los recursos, ya no tenemos nada. Dios entra, ¿verdad? Y es cuando aplica para nosotros, los mayores, ¿verdad? Los que estamos más mayores. Yo, ¿verdad?, pues me puedo considerar lo que sea. Por ser soltero soy joven, ¿verdad? Pero por la edad, pues tengo 43 años, gloria a Dios. Pero, ¿verdad?, no es que quiera meterme tanto en ese tema, ¿verdad? Pero simple y sencillamente, Dios llama a todos, a cualquier edad. Tenemos el ejemplo de que acabo de poner, Sara, Abraham. No eran unos jovencitos, eran unos ancianos. Dios hizo grandes cosas con ese par de ancianos, ¿verdad? En este caso, el libro y la Biblia, ¿verdad?, nos están poniendo a Samuel, ¿verdad? Y no necesariamente porque era joven, sino porque él fue llevado al templo por su madre, ¿verdad? Y su madre, pues, fue muy sabia, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. Fue una sabiduría extraordinaria la que esa mujer tuvo, ¿verdad? Adelante, mi hermano. Hay un punto muy importante aquí. En primer lugar, porque dice el capítulo 3 que la palabra escaseaba. Amén. Dios se proveyó de otra persona, como fue Samuel. Amén. Dios decidió proveerse de
de otro juez, porque ahí comienza también Samuel a liderar como juez. Amén. Pero porque Elí había sido descuidado en la palabra. Amén. No había visión, no había palabra, no había, se podemos decir como en estos tiempos, hay lugares donde no hay palabra de Dios ahorita. En este tiempo hay Amén. lugares donde no se está predicando la palabra de Dios, donde Amén. se está hablando de motivaciones, de beneficios materiales. La palabra la han dejado a un lado. Ahorita en muchos lugares escasea la palabra de Dios. Tengo un hermano en Cristo que se fue para Colorado y él se va a regresar, se Yo fue también. con su esposa y dice que allá no hay palabra, Gloria a Cristo. Qué que no hay tristeza. palabra, que no están predicando la palabra, están predicando, están enseñando otras cosas, Menos la palabra. menos la palabra, ¿sí? Entonces él está triste Amén. porque ha buscado iglesias donde y a las que ha ido no hay palabra. Gloria. ¿Sí? Entonces está sucediendo lo mismo, pero Dios se provee Se provee. de alguien que sí va a hacer su voluntad. Y en Amén. este caso Samuel vino para hacer su voluntad, la voluntad de Dios, porque Elí descuidó su carrera ministerial. Amén. Elí perdió autoridad sobre sus hijos. Y dice que aquí en el versículo 25 del capítulo 2 dice, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Tremendo, hermano. Pero ellos dicen que no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Sí? Entonces, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? O sea, Amén. Dios ya había decidido usar a este joven Samuel. Aleluya. Él ya se había provisto de este joven Samuel. Tomó una determinación. Porque hermano. más adelante él lo iba a usar. Pero Samuel aquí aún dice que no conocía a Jehová. Entonces Jehová comenzó a llamarle. ¿Para qué? Para que lo comenzara a conocer. ¿Sí? Amén. Para instruirlo. Y él usó a Samuel. Se proveyó de un juez que hizo la voluntad de Dios y que no puso la palabra de Dios a un lado para hacer él su voluntad. No. Aleluya. Habló la palabra, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Amén. ¿Sí? Porque nosotros, dicen, no somos como muchos que medran el evangelio, Aleluya. que no lo diluyen, sino que de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Sí? Amén. Y eso era lo que hacía Samuel, hablar de parte de Dios y delante de Dios al pueblo de Israel. Y lo hacía con autoridad. Amén. Y fue un hombre respetable, porque siempre hizo la voluntad de Dios y el pueblo vio que Samuel era un hombre de Dios y que hacía la voluntad de Dios. Amén. Sí, hermano, es algo muy tremendo, ¿verdad? Pues yo pienso que principalmente eso que usted acaba de exponernos, hermano, compete mucho, ¿verdad? A los liderazgos actuales, ¿verdad? Para que nosotros nos hagamos una ¿cómo se dice? Examen, ¿verdad? Realmente estamos presidiendo al pueblo de Dios, o no lo estamos haciendo, o no estamos recibiendo instrucción de Dios, ¿verdad? Es muy importante la visión, es muy importante, ¿verdad? Tener dirección de Dios, ¿verdad? Cuando eso se pierde, sabemos, ¿verdad? Se pierde todo, ¿verdad? Yo tengo un hermano, ¿verdad? Como usted mencionó a su hermano, que una vez él y su esposa recibieron a Cristo por teléfono, y sí, era una oración, ¿verdad? Dios me permitió, ¿verdad?, que hablar con ellos, ¿verdad? Ellos hicieron la oración, los dos esposos, mi hermano y su esposa, ¿verdad? Pero ellos viven en el estado de Colorado. Me trajo recuerdo de eso, ¿verdad?, cuando usted mencionó a su hermano, ¿verdad? Y qué tristeza, ¿verdad?, que haya tantos lugares así, ¿verdad?, que muchas veces, o sea, Dios se provee, como usted dice, pero Dios está esperando que haya algún valiente que se pare. Sí, Señor, heme aquí, ¿verdad?
Porque muchas veces, ¿verdad? La gente se envuelve, ¿verdad? En lo malo, ¿verdad? Qué triste, qué tristeza, ¿verdad? Que alguien diga, e incluso alguien diga, Dios no habla, ¿verdad? Cosas por el estilo. Dios sí habla, nosotros sabemos que Dios habla y de muchas formas, la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? No es que uno se esté sacando eso, ¿verdad? De la manga, ¿verdad? Sino, es cierto, Dios habla, Dios dirige su pueblo. A mí me llama mucho la atención una de las predicaciones que ha traído el pastor varias veces acerca del libro de Apocalipsis, de las 7 iglesias, ¿verdad? Como, ¿verdad? Dios dice que Él está en medio de su pueblo, no sé si se recordará usted, Dios está en medio. O sea, a Dios nadie le puede decir, pasa esto, ¿verdad? Él lo sabe, Él sabe todo lo que pasa, todo lo que pasamos, ¿verdad? Él lo sabe. Perdón, hermanos, dentro de la iglesia, ¿verdad? Y es importante que, que sí, ¿verdad? Que no nos desenfoquemos, ¿verdad? Para que no perdamos las bendiciones, ¿verdad? Que el Señor tiene para cada uno. Dice, estar dispuestos a ir a donde Dios los llame, ¿verdad? Debemos estar dispuestos, acabo de leer eso, dice, veamos las cualidades que convirtieron a Samuel en un candidato de Dios al ministerio, ¿verdad? Vemos aquí que en el libro está, lo primero es el ser santo, dice. El uso bíblico del término santo tiene que ver principalmente con que Dios separa del mundo al que Él elige consagrar para sí. Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, podemos encontrar que Samuel era un joven que desde el vientre de su madre fue elegido por Dios para servirle. El llamado del Señor es muy importante, ¿verdad? Yo he escuchado mucho que nadie puede servir a Dios en algo sin ser llamado, ¿verdad? Es muy importantísimo el llamado del Señor. Y hacer caso, ¿no? Principalmente hacer caso, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Muchas personas dicen, vamos a servir al Señor, ¿verdad? Y recitan el versículo de Josué, que dice, mi casa y yo serviremos al Señor, pero el Señor pide algo y a veces, ¿verdad? No hay la disposición del corazón, ¿verdad? Como el ejemplo que ponía de la parábola del Señor de los dos jóvenes, ¿verdad? Que uno sí estuvo dispuesto y el otro estuvo primero indispuesto, pero después estuvo dispuesto, ¿verdad? Muchas veces Dios nos va a pedir cosas personalmente, ¿verdad? Dios nos puede pedir diferentes cosas. Me voy a poner de ejemplo, ¿verdad? ¿verdad? Por misericordia de Dios, yo fui presidente de jóvenes aquí en la Iglesia Centro Cristiano del Cedai. De hecho, fui el primer presidente de jóvenes para la gloria de Dios. Pero recuerdo que había un muchacho que primero le preguntaron a él y no quiso, ¿verdad? Es válido, ¿verdad? No querer, ¿verdad? Es válido, ¿verdad? Nadie puede ser obligado, ¿verdad? Como decíamos al principio, ¿verdad? Pero ya después, ¿verdad? Yo ya sentía el llamado y me hablaron conmigo y pues acepté. Y gloria a Dios, fue una bendición para mi vida. Y espero que para los demás también haya sido de bendición, ¿verdad? Pero es por poner un ejemplo. Dios nos va a pedir cosas y eso es algo sencillo, digámoslo así. Hay muchas cosas que son a veces difíciles, complicadas, ¿verdad? Y hay muchas cosas. Voy a poner un ejemplo de Abraham otra vez. Dios le pidió su hijo a Abraham. Eso no es fácil. Seamos honestos, eso no es fácil. Dios, dame tu hijo Isaac en sacrificio, al que tú amas. Dios se lo pidió en sacrificio así nomás, ¿verdad? Dámelo. Y vemos que Abraham estuvo dispuesto, ¿verdad? Y lo hizo y fue grandemente bendecido. Amén. Y Dios así va a pedir muchas cosas a nosotros. Haz esto, hijo mío, para mí. ¿Verdad? ¿Estaremos o no estaremos dispuestos? Nos compete a cada quien personalmente, ¿verdad? Nadie podemos meternos en la vida de alguien más para decir, ¿verdad? Hey, tienes que hacer esto para Dios, ¿verdad? Sino que Dios con cada cual va a tratar, ¿verdad? Como Él sabe tratar, ¿verdad? Y ya no nos compete tanto, ¿verdad? Sino cuando Dios nos llame personalmente a nosotros, sí nos compete. Ya se está pasando el tiempo, ¿verdad, mi hermano? Se acabó. Bueno, ya habíamos comenzado a ser santos. Continuamos la semana que entra, ¿verdad? Sí. Pues oramos, ¿no, hermano? Oramos y gloria al Señor para terminar el día de hoy y continuar la semana pasada y pasar al santuario ahorita. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios.
Oramos y nos saludamos y pasamos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque Sí, Señor. eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que has hablado, Señor. En el nombre de Jesús, glorificamos tu nombre. Gracias por este momento. Que dé fruto tu palabra en nuestras vidas, Señor, al 100%. En el nombre de Jesús, glorificamos tu santo nombre, Padre. Ayúdanos a ser fieles a ti, sobre todo, Padre. En el nombre de Jesús, tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones. Te seguimos pidiendo por nuestros hermanos que vienen en camino. Tráelos con bien, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, mis hermanos. Oficialmente hemos terminado ahorita. Gloria a Dios. La clase duró 40.